Mis hermanos, retomamos el tema que estuvimos tratando con ustedes hace un rato y lo vamos a hacer desde una nueva perspectiva. Vamos a hablar ahora de los recursos para el servicio. Ya vimos hace un rato las razones por las cuales servir, pero Dios no solo da razones para servir. Dios da los recursos para servir. Y vamos a ir todos a una porción que citamos hace un rato, pero que será el centro de nuestro trabajo, Efesios 4, del 11 al 16. Al acercarnos a esta porción, nosotros tenemos que hacernos preguntas importantes con la porción. Recuerden lo que dijimos hace unos días, que una de las grandes tragedias que tiene la iglesia hoy en día es acercarse a una porción bíblica y decirse, ¿qué entiendo yo en esta porción? Este acercamiento, eso es un acercamiento incorrecto hacia la palabra de Dios. Usted no puede acercarse y decir, ¿qué entiendo yo? La respuesta es, ¿qué está diciendo o qué quiso decir o qué dijo el autor inspirado en esta porción? Porque cada vez que nos acercamos a una porción bíblica y no somos capaces de entender que no es lo que yo entienda, es lo que dice la porción, nosotros nunca vamos a sacar las grandes verdades que la Biblia nos da. Por eso siempre que estudiemos la Biblia hay que hacerse esa pregunta. ¿Qué está diciendo el escritor inspirado? Para ir a su contexto, para ir a su contexto social, cultural, etcétera, etcétera, y nosotros poder sacar de allí principios. Porque al final de cuentas no importa en el periodo que fue escrito la Biblia. Porque de todos estos periodos, de todos estos escritos que se hicieron hace tantos años, la Biblia saca principios, los principios de Dios, porque Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Así que en esta porción hay preguntas. Él mismo constituyó a unos apóstoles. Él mismo. ¿Quién es él mismo? ¿Tienen miedo ahora? Que se me apretaron. Miren, los muchachos del campamento, ninguno se apretaron, eran gente fuerte. Él mismo constituyó. ¿Quién es él mismo? Jesucristo, lo pueden ver al lado. Él mismo constituyó. Entonces, hay que partir de que ese ejercicio de los dones viene allí. Unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Quiero aclarar este punto porque aquí hay una conjunción de mucho peso. Pastores y maestros, no pastores maestros. Porque a veces nosotros creemos que todos los pastores son maestros desde el punto de vista del púlpito. Yo quiero decirle a ustedes que la enseñanza es un don en la Biblia y el pastorado es un oficio. Si usted tiene duda, vaya a la Biblia. Las cualificaciones pastorales de Tito y de Timoteo te establecen que el pastorado es un oficio que tiene requisitos. Todos los pastores tienen que ser aptos para enseñar, pero no todos los pastores tienen el don de enseñanza desde el púlpito. Y eso lo puedo discutir como usted quiera, porque no lo digo yo, lo dice la Biblia, lo dice la Biblia. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y volvemos al tema hasta que todos lleguemos a la unidad. Vamos a dejarlo ahí.
El principal recurso para el servicio local son los dones. Ese es el recurso que Dios ha provisto para que la iglesia crezca, se desarrolle y avance. Los dones. ¿Qué son los dones? Los dones espirituales son capacidades especiales que Dios otorga, el Señor otorga, soberanamente por medio del Espíritu a cada creyente en el momento de su conversión. Palabra clave, soberanamente, como Él quiere, la cantidad que Él quiere, reparte el Espíritu Santo desde el momento de su conversión. Así que ¿quién lo da? Cristo. ¿Quién lo reparte? El Espíritu Santo. A cada uno de nosotros. Y me gusta la fuerza de esta expresión, y Él mismo constituyó. Por lo tanto, si podemos servir es porque tenemos dones. Y si tenemos dones, tenemos ministerio. Y si tenemos ministerio es por la gracia del Señor. Porque el mismo apóstol Pablo dijo que daba gracia a Dios por haberlo tenido en cuenta para el ministerio. Aclaro, esta expresión, en cuenta, puede traducirse haberme tenido confianza para el ministerio. Pablo decía, gracias a Dios porque me ha tenido confianza para el ministerio. De ahí que entendemos como ministerio la puesta en ejecución del ejercicio de los dones. Es la obra o trabajo de la iglesia como cuerpo de Cristo. Y el ministro es cada uno de los miembros de la iglesia que sirve al Señor con su ministerio calificado según los dones que ha recibido del Espíritu Santo. Por lo cual, si yo pudiera definir esto de otra manera, dijera que los ministerios son el conjunto de servicio carismáticamente diversificado que la iglesia realiza en el mundo. Quiero aclarar carismáticamente porque ahorita dicen que yo soy carismático y ya no me invitan más. Y eso es un problema. Carismáticamente viene de la expresión carisma, ¿verdad? Y cuando yo digo carismáticamente es que lo está dando bajo ese sistema el Espíritu Santo. Como dice Efesios 4, este capítulo enseña con claridad sobre el ministerio de la iglesia. Porque el ministerio tuyo, hermano, no es independiente del ministerio de la iglesia. El ministerio tuyo forma parte del ministerio de la iglesia. Por eso no hay ministerios individuales. Ustedes saben que han aparecido hermanos con ministerio individual. Hermano, ¿a qué iglesia usted pertenece? No, de la iglesia de Cristo. No acepte eso, hermano, como válido, no acepte. Todos somos, todos creyentes de la iglesia de Cristo. Pero si usted es de la iglesia de Cristo, obedezca a Cristo. Porque Cristo es el que dice que usted tiene que estar vinculado a una iglesia local. No lo digo yo. Eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia. Por eso yo no confío en nadie que diga que yo soy de la iglesia de Cristo. Se parece a cuando Pablo tiene el conversatorio y que dice, algunos no, que yo soy de Apolo, que yo soy de Jurá, que yo soy, y vosotros, dice, y yo soy de Cristo, pero eran igualitos, cayendo división dentro de la iglesia. De ahí que Efesios 4, por ejemplo, del 7 al 10, nos dice que el ministerio es un regalo de Cristo a la iglesia. Eso es lo que establece. Es un regalo de Cristo a la iglesia. En el verso 7a dice que es conferido a cada uno de los miembros de la iglesia. Y luego, en la parte B nos dice que es un regalo de gracia y de acuerdo a la medida
que ha dado Cristo. Así que estas ideas y estos pensamientos tienen que estar claros, mis hermanos queridos. Si yo tengo un ministerio, tengo que verlo con la responsabilidad que eso implica. Y creo que es un tema para valorar pastoralmente el hecho de vincular los ministerios de la iglesia a las personas con los dones para realizar ese ministerio. Nosotros tenemos un ministerio en la iglesia nuestra que es el ministerio de ayuda. ¿Sabe? Usted no puede poner en el ministerio de ayuda a gente que no tenga el don de servicio. Porque si no tiene el don de servicio, se le va a caer el ministerio de ayuda, ¿sabe? Porque para usted estar en eso y que tenga que resolver, usted tiene que tener ese don de ayuda. Le decía a mis compañeros ancianos de esta iglesia que lo mismo pasa con el pastorado. ¿Por qué el pastorado debe ser colegiado? Porque en el pastorado no todos los pastores, por ejemplo, tienen el don de exhortación. Hay pastores que te llaman la atención y tú terminas llorando y te vas. Y hay pastores que te llaman la atención y tú terminas llorando incómodo por lo que te dijo. Pero los dos dijeron lo mismo. Pero hay pastores que saben, que tienen ese don de poder corregir sin ofender, como digo yo, ¿verdad? O que sin la gente se sienta ofendida, y hay pastores que no. Y a veces tenemos que usar esos recursos buenos que tenemos para el ministerio en la iglesia. ¿Se entendió el concepto? Creo que esto es algo que tenemos que entenderlo con este tema de los ministerios. ¿Cuáles son los principios generales de los dones espirituales según la Biblia? Según la Biblia. Bueno, en primer lugar, todo creyente por lo menos recibe un don. Le voy a dar los versos porque no lo tengo ahí. Primera de Corintios 12:7, Efesios 4:6, Primera de Pedro 4:10. ¿Por qué? Porque cada miembro del cuerpo es importante. Porque cada miembro del cuerpo es importante. En la iglesia no hay hermanos de segunda ni de primera. Hay hermanos que tienen más dones que otros, pero al que tiene más don se le reclamará por más don. Pero Dios no valora cantidad, Dios valora fidelidad. Entonces esto hay que entenderlo, mis hermanos queridos. Cada miembro del cuerpo es importante. Todo creyente recibe por lo menos uno porque todos tienen funciones diferentes. Y todos tienen por esto dones diferentes. Hay hermanos que tienen multidones y hay hermanos que no tienen tantos dones. Pero hay hermanos que con pocos dones son de impacto en la iglesia. Porque son hermanos que administran su don con fidelidad y lo hacen para el Señor. Lo hacen para el Señor. Todos los dones se reparten por soberanía. Todos los dones se reparten por soberanía. Romanos 12:3, 1 Corintios 12:11, Efesios 4:7, 1 de Pedro 4:10, 11. ¿Por qué son por soberanía? Aquí hay varias razones. Todos son dados según los deseos de Dios y no de los hombres. Por lo tanto, yo debo servir donde Dios me diga y no donde yo quiero. Yo no sé si usted ha pasado aquí en esta iglesia, pero yo voy a hablar de la mía, porque esa es la que yo conozco. De esta no sé nada. Si hay algún parecido, yo no sé nada. Yo voy a hablar de la mía. En la mía hemos tenido problemas, porque hay hermanos que quieren ejercitarse en dones para los cuales no son llamados, no lo tienen. Entonces, no es lo que yo quiero en la iglesia, es donde Dios me ha llamado, donde lo que Dios quiere que haga. Por lo tanto, yo debo servir donde Dios me diga y no donde yo quiera. ¿Por qué? Porque Dios debe recibir el crédito y no el hombre. Es Dios que debe recibir el crédito y no el hombre.
A veces trabajamos para recibir crédito nosotros. Y hay algunos que son más conocidos que Dios. ¿Sí? Se menciona más que Dios. Y a mí me preocupa algunos aspectos. Una vez le tuve que decir a una hermana, todo lo que usted publique en las redes, mira, son expresiones del pastor, nunca predica nada que diga la Biblia. Y no quiere decir que no sea bueno a veces decir expresiones que se digan desde el púlpito, el pastor, el predicador. Pero recordemos que primariamente todo crédito viene a Dios. Y esto hay que entenderlo. Los dones se reciben el día de tu conversión, ya lo dijimos, pero también tendrá que dar cuenta del uso de los mismos. Tendrá que dar cuenta del uso de los mismos. En este sentido, tenemos que aprender que los dones espirituales están dados para la edificación y crecimiento espiritual de la iglesia. Los dones espirituales son para ministrar el cuerpo de Cristo. Y esto es servir el cuerpo de Cristo. Ningún don espiritual es para edificación de sí mismo, sino para servir. ¿Cuál fue el problema en Corinto con el don de lenguas que existía en aquel tiempo? Sencillamente que la persona hablaba en lengua y se edificaba a sí mismo, pero no edificaba a nadie más. Entonces Pablo tiene que corregir este tipo de distorsión que hubo en la iglesia. Los dones no es para yo decirme, wow, qué importante soy, qué grande soy. Mira, si me voy de esta iglesia, se acabó la iglesia. No es para eso. Los dones son para edificación ¿de quién? Del cuerpo de Cristo. Para la edificación del cuerpo de Cristo. El amor es el que debe motivar el ejercicio de los dones. El amor debe motivar el ejercicio de los dones. En este sentido, hermano, yo estoy pasando esto, pero yo no veo. Mira aquí. Ahora me doy cuenta que lo tengo aquí. Y yo le estoy dando y digo, no sé por dónde voy, pero aquí seguimos. Usted le va tirando fotos. Bien, entonces, en este mismo sentido, yo puedo decir que existe lo que se llama el desarrollo de los dones espirituales. El desarrollo de los dones espirituales. Y siempre está una pregunta. Yo no sé si usted la ha oído. La pregunta que viene siempre es, ¿cómo descubrir y desarrollar mi don? Yo voy a muchos campamentos de jóvenes allá en Dominicana y cuando hay sesiones de preguntas, esa no se queda. La pregunta es, pastor, ¿cómo puedo descubrir mi don? Usted ha oído esa pregunta, ¿verdad? ¿Cómo puedo? Pero cuando un joven lo pregunta, yo lo respondo con mucho cuidado para motivarle en esto. Pero en una ocasión, una hermana tenía que tener como 82 años, digo yo, no sé exactamente, se me acerca y me dice, pastor, ¿cómo puedo descubrir mi don? Y yo le dije, too late. ¿Verdad que sí? Demasiado tarde, ya 82, no descubra don, quédese tranquila ahí, en la iglesia. A la 82, ya, quédese tranquilo en la iglesia. ¿Qué le quiero decir, hermano? Que con tiempo hay que descubrir el don, porque es para edificación de la iglesia. No es al final de la jornada, cuando ya no tenemos ni fuerza, cuando ya hay que llevarnos, ¿verdad? Cuando ya tenemos estas cosas. La respuesta que nosotros siempre damos es que los dones se descubren sirviendo mucho. Usted lo que tiene es que servir donde lo pongan y usted verá que usted descubre su don. Si el pastor le dice, mira, necesitamos salir a hacer tal cosa, hágalo. Necesitamos esto, hágalo. Y va a llegar un momento que ya yo sé cuál es lo mío. Ya yo descubrí cuál es lo mío. Entonces, el don no se descubre con teoría y con magia ni nada de esta cuestión.
El don se descubre en el trabajo ministerial. Hay que trabajar ministerialmente para eso. Y ahí es que usted descubre dónde usted puede ser útil al Señor. Decíamos en una de las reuniones el don de evangelismo. Cuando nosotros hablamos del don de evangelismo, siempre pensamos, porque así es, como el don de enseñanza. Esos son dones que tienen carácter público. Regularmente el don de enseñanza y el don de evangelismo tiene carácter público. Pero todos estamos obligados ¿a qué? A evangelizar, ¿verdad? Esto no es cuestión de don, es cuestión de mandato. Ir por todo el mundo y predicarte el evangelio. Cuidado, no se confundan. Cuando la Biblia habla del don evangelístico, está hablando de un don donde públicamente usted se sube, ¿verdad?, y predica el evangelio. Pero no está hablando de la evangelización per se. Todos tenemos obligación de evangelizar. Todos tenemos la obligación de predicar. Pero ¿qué pasa? Hay una forma de evangelización que se llama evangelización personal. Esa evangelización, hermano, aunque usted no lo crea, está reservado a hombres y mujeres especiales que Dios llama. Hay hombres y mujeres que tienen esa capacidad de que la gente le escucha, de que la gente viene y se convierte. Y hay algunos que no pegan una y vienen frustrados y dicen, no, yo le digo, mi hermano, vamos a orar. Yo me he reunido con hermanos en mi iglesia. Óigame, que esos hermanos no fallan. Esos hermanos van y visitan a un amigo y al ratito está el amigo en la iglesia. Y al ratito se está convirtiendo. Y ese hermano no se cansan y están en los sitios y no se cansan. Usted lo ha visto. Y uno se pregunta, y yo tuve que profundizar en este tema porque yo decía, pero Dios, es que yo no tengo esa, o sea, no tengo esto. Pero esto es parte de todos los espacios que nosotros podemos tener para ejercitarnos en esto. En segundo lugar, hay un concepto más, y es la necesidad de prepararnos para el desarrollo, de prepararnos para el desarrollo de los dones de la mejor manera posible. ¿Qué quiere decir esto? Prepararnos para el desarrollo. Que si usted sabe que usted tiene un don, trabaje en esto. Si usted ve que usted me dice, mira, yo creo que yo tengo el don de enseñanza. Es una persona con elocuencia, es una persona con mucha capacidad para hablar en público. Usted está orando, Señor, mira, yo creo que puedo tener. Lo primero que tiene que hacer es ponerse a estudiar para prepararse para la enseñanza. Porque es que todo tiene un costo. Todo en la vida tiene un costo. No hay ministerio sin costo. No hay ministerio gratis. Todos tienen un costo y nosotros tenemos que preparar. Por lo tanto, mis hermanos, si tú anhelas púlpito, esto tiene un costo. Y hay que comenzar a pagar ese costo con la debida preparación. Con la debida preparación. Y a veces hay dones, ministerios, que son tan difíciles. Porque ese mismo ministerio del don de exhortación, que es corregir, ¿verdad?, en amor y en forma a los hermanos, hay muchos recursos hoy que tenemos a la mano. Yo tengo un libro que se llama Confrontar sin ofender, que lo recibí en el seminario, y ese libro ha sido maravilloso cuando tú lo lees, todos los recursos que te da, pero hay que prepararse. Yo quiero dedicarme ahora a hablar con ustedes jóvenes, la mayoría está detrás. Hay que prepararse para avanzar, hay que estudiar, hay que avanzar en este tipo de compromiso para tener un mejor ejercicio de los dones. En tercer lugar, yo entiendo que hay que permitir siempre la evaluación de un hermano maduro o de sus pastores para determinar que estamos en lo correcto. Hay que ser abierto a la consejería. Hay que ser abierto al consejo maduro dentro de la iglesia.
Existe confusión de términos que hay que separar y aclarar. Bueno, ¿es don lo mismo que talento? Esa es una pregunta que siempre nos hacen. ¿Es don lo mismo que talento? Bueno, por definición, talento es una capacidad natural, innata, que traemos y la desarrollamos y la perfeccionamos para la extensión de la Iglesia de Cristo. Es algo innato. Sin embargo, quiero dejar inquietud en muchos de ustedes que están aquí hoy, que son maestros y maestras. Porque profundizando en este tema, si bien es cierto que talento no es lo mismo que don, yo creo que el Espíritu Santo da los dones también en una sabiduría perfecta y da los dones públicos a personas que tienen los talentos para hacerlo. Esa es una opinión mía, ¿verdad? Usted me dice, búscame un verso en la Biblia como hacen algunos. No, no se lo voy a buscar. Esa es una opinión mía. Porque si Dios le da un talento a una persona para que sea extrovertida y para que sea una persona elocuente y con facilidad de palabra, y Dios necesita a alguien para que enseñe desde los púlpitos y va a repartir el don de enseñanza y de evangelismo, ¿verdad? No va a coger el tartamudo. Va a coger a quien le dio toda la facilidad. Esa es una opinión mía. Usted puede diferir, pero esto es así. Bueno, y en el caso de los talentos, nosotros sí podemos darnos cuenta. Hay muchos hermanos que tienen talentos que pueden hacerlo. De hecho, alguien habló de los famosos talentos ocultos, de esos hermanos tímidos, ¿verdad? Hay hermanos tímidos que usted le ve un potencial y te dice, este hermano tiene un potencial y que hay que ayudarlo y que hay que trabajarlo. Pero sobre este tema no podemos olvidar que cuando nosotros hablamos de dones en la iglesia, estamos hablando de el carisma que reparte el Espíritu Santo para la edificación y el crecimiento de la iglesia. ¿Cómo descubro mi don entonces? Bueno, trabajando en la obra, la necesidad ayuda a descubrir dones. No todas las iglesias son iguales, ¿verdad? Hay iglesias pequeñas que descubren muchísimas cosas porque tienen que funcionar. Tus pastores te pueden ayudar a descubrir dones. Otros hermanos espirituales te pueden ayudar a descubrir dones. El estudio personal te puede ayudar. Tus talentos te pueden ayudar a descubrir dones. Y sobre todo, tu preparación. Tu preparación. En conclusión, en este tema, cuando nosotros hablamos de dones, estamos hablando de algo tan serio como aportar el granito de arena que necesita mi iglesia para su desarrollo y crecimiento espiritual. Ningún pastor tiene la magia ni toda la capacidad para que esto sea una realidad. Por eso nosotros creemos en el desarrollo de los dones. Nosotros creemos en el desarrollo de los dones. Y los dones exigen fidelidad para que nosotros podamos avanzar. Fidelidad. Primera de Corintios 4, 1, 2 dice, tengamos a los hombres por servidores de Cristo, administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores de cada uno sea hallado como fiel, sea hallado fiel. La forma verbal tengamos es un vocablo que aparece 6 veces
en los capítulos 10 al 12 de 2 Corintios. Y es la misma raíz que Romanos 6:11. Cuando dice, consideraos muertos al pecado. Y lo que sugiere es un llamado de atención a mantener una permanente convicción sobre este asunto. Así que lo que está diciendo esta porción es un llamado de atención a que nosotros le pongamos seriedad a este asunto. De ahí que esto demanda convicción de todos los creyentes. ¿Por qué? Porque hay un segundo concepto que nosotros tenemos que ver. Y este concepto es que nosotros somos administradores de los misterios de Dios. Eso es administrar el evangelio que nos fue revelado por medio de Cristo, como dice el hermano MacArthur, que aquí se usa esta palabra en su sentido más amplio como la plenitud de la verdad revelada en el Nuevo Testamento. Y la palabra que usa el apóstol aquí tiene como significado en el original, es una persona que se le confiaba toda la responsabilidad de su amo. Wow, hermano querido. Dios te da don para que tú lo administres y descansa, te confía la responsabilidad como amo. La pregunta entonces es, ¿cómo está quedando tú con tu amo que es Cristo? ¿Cómo está quedando tú con tu amo que es Cristo? En la antigüedad, el administrador de un bien generalmente era un esclavo. El amo establecía lo que tenía que hacer. Era enteramente dependiente del amo. No tenía ninguna autoridad. Hacía la voluntad del amo. Y me pregunto si has reflexionado en relación con este tema. ¿Has reflexionado sobre lo que significa ser un hombre o una mujer de confianza de Dios? Esto es tremendo. Por eso yo debo tener seriedad en el ejercicio de los dones. Esta fue la figura que tenía el apóstol Pablo en la mente cuando hablaba de siervo. Si hoy tenemos autoridad, es porque la tenemos delegada por Él y para Él. Por eso, como servidores de Dios, dice al final de este verso, se requiere fidelidad, y esto nos hace pensar en el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo será el día cuando nuestras obras serán valoradas. Ese tribunal no es para condenarnos a muerte, porque tenemos vida en Cristo Jesús para siempre. Pero en ese tribunal se valorará todas nuestras obras, todos nuestros descuidos, todas nuestras responsabilidades. Y yo cuando pienso en eso tiemblo. Y a nosotros se nos olvida esta realidad. Fidelidad en el servicio. Dios requiere de sus hijos y siervos fidelidad. Pero ¿qué es fidelidad en la Biblia? La palabra fidelidad viene del griego pistis, que básicamente significa digno de confianza. Es alguien que se ha ganado la confianza de Dios. Dice Hunter sobre esto lo siguiente: la fidelidad a Dios debe ser vista por lo menos en 4 direcciones. La primera de ellas, la fidelidad hacia el pueblo de Dios, que es su casa. El mayordomo fiel
tiene el gran compromiso de dar alimento cotidiano a todos los elementos de la familia, en alusión, dice él, a una enseñanza sólida y sistemática de la sana doctrina. Fidelidad hacia la verdad de Dios. Es primordial que los siervos de Dios tengan una clara conciencia del carácter sagrado de la verdad que nos ha sido encomendada. Primera de Timoteo 6:20. Fidelidad a la gran comisión. El Señor Jesucristo, antes de ascender, comisionó a los suyos: id y haced discípulos. Y este concepto es muy importante, dice él, porque hoy en día hay muchos que han entendido esto como hacer discípulos suyos de hombres y no discípulo de Cristo. Termina la idea de Hunter. Y ustedes están en un país donde lo pueden ver a cada instante. Pastores que tienen discípulos suyos, pero no de Cristo. Y la iglesia tiene que cada vez recordar que todos nosotros somos siervos de Dios, discípulos de Dios, y que los pastores seguiremos siendo siempre siervos con otro oficio, al igual que los que no son pastores y son laicos, y ambos responderemos delante de Dios. Y esto me hizo reflexionar de manera profunda sobre esta gran verdad. Yo me hice la pregunta: cada vez que hablamos de los discípulos del Señor, nosotros hablamos y pensamos en Juan y en Pedro, fundamentalmente. Y un día yo me dije, wow, pero ¿y los otros discípulos del Señor? ¿Qué hicieron? ¿Alguno de ustedes se ha puesto a investigar qué le pasó? ¿Y Tadeo? ¿Y Natanael? ¿Y el hijo de Alfeo, como dice la Biblia? ¿Y Simón? Bueno, cuando yo veo la vida de esos discípulos que no son los discípulos visibles, yo entiendo la fuerza de un llamamiento de Dios para el servicio. Felipe fue un hombre, por ejemplo, de gran servicio. Si usted lee Juan 43, se da cuenta que de él aprendemos que era un hombre que amaba la palabra. Y esa cercanía con la palabra le permitió servir al Señor con una gran entrega. Y fue crucificado y muerto en Hiriápolis, este hombre. Natanael, el amigo de Felipe, que tenía por sobrenombre Bartolomé, este hombre sirvió al Señor hasta la muerte y murió martirizado en Armenia, torturado hasta morir. Andrés, ese Andrés de Betsaida, fue el primer misionero local y fue muerto y crucificado en una cruz en Acaya por causa del Evangelio. Tomás, ese Tomás que solo recordamos de él, que negó al Señor, predicó en Persia y la India y murió martirizado. El hijo de Alfeo, que no se dice mucho sobre él, murió crucificado en Egipto. Mateo, el cobrador de impuestos, fue martirizado y murió en Egipto. Tadeo o Lebeo murió martirizado en Persia. Simón, que tenía por sobrenombre Celote, también murió crucificado por el Señor. Todos ellos fueron hombres de confianza de Dios y verdaderos siervos de Dios hasta
el final de la jornada. A veces creemos que solo en los grandes predicadores y maestros se tiene la motivación para ser fiel en el servicio. Pero, amados hermanos, el servicio tiene que ver con todos. No toca a todos los creyentes. Y bajo ese compromiso en la iglesia local, nosotros vamos a contribuir al desarrollo y al crecimiento de la iglesia universal. De la iglesia universal. Que ustedes estén retados en esta noche para salir de aquí haciéndose la pregunta: ¿qué estoy haciendo por la causa del Señor? Que usted se mire en el espejo frente a Cristo en el tribunal. ¿Qué le diré a Dios? ¿Qué le diré a Dios cuando esté frente a Él con los dones que me ha dado? Sepa que no tiene excusa, porque el mismo Dios que te pide que le sirva es el mismo Dios que te ha dotado de los recursos para servirte, porque Él mismo lo constituyó a unos maestros, a otros apóstoles, a otros servidores, a todos, para que entre todos nosotros contribuyamos al crecimiento y desarrollo de la obra. Cuando te niegas a servir al Señor, te hace daño a ti mismo, le hace daño a la obra y le hace daño a tu hermano. Que Dios permita en esta noche que tú salgas con una carga. Yo sería feliz en esta noche si tú sales de aquí con una carga haciéndote la pregunta: ¿qué estoy haciendo para el Señor? ¿Cuáles son mis excusas? ¿Cuáles son las cosas que me han impedido servir al Señor? Pero más que esto, que esa carga te levante. Que esta carga te levante. Esta iglesia comienza ahora un proceso para construir un edificio. Y ese edificio hay que llenarlo. No de hermanos de otra iglesia, sino de convertidos. Este edificio hay que llenarlo de los vecinos, de los familiares, de los amigos. Y solo se llena con una iglesia atractiva, hermosa, bella, donde el ejercicio de lo que Dios puede hacer en los dones se vean, y donde haya una atracción de personas que no conocen a Cristo para venir a Él. La iglesia no se llena si usted no pone cada uno de los hermanos de North Miami un grano de arena para que esto sea así. A Dios sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos.